plan fronterizo que presentaron los senadores republicanos. Y un grupo de senadores republicanos presentó el pasado lunes una iniciativa de ley migratoria que prioriza una férrea seguridad fronteriza para detener el flujo de los inmigrantes de inmediato, denominada la ley HR2, que es el plan migratorio republicano que fue elaborado por los senadores republicanos Jane Langford de Oklahoma, Tom Cotton de Arkansas y Lindsey Graham del estado de Carolina del Sur, quienes aseguraron que esta iniciativa consiste en un paquete de soluciones para la crisis de la frontera sur, de la que se culpa a la política fallida del gobierno encabezado por Joe Biden. Asegurar nuestra frontera sur debería ser un componente clave de nuestra seguridad nacional, indicaron los autores, y señalaron que la propuesta incluye, entre otras, medidas que aumentan el salario de los agentes de la patrulla fronteriza que trabajan duro, fortalecen la seguridad fronteriza y eliminan los factores de atracción al regular o arreglar nuestro proceso de asilo fallido y detener el abuso del derecho por parte de la administración Biden. Los tres legisladores son firmes defensores de la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca en el mes de enero del año 2021, ha insistido en la necesidad de proteger el debido proceso migratorio y permitir que, de acuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso, se respete el derecho a solicitar ciertos beneficios, como sería el asilo. Y una pregunta antes de continuar. ¿Esto no le afectaría al mismo Biden para la reelección? Claro que sí. Él está enfrentando a parte de los mismos de su partido, que tienen diferentes beneficios por parte de esto, y él está enfrentándolo con esto. Sí, claro. y no solamente que está enfrentando, sino que parte de las políticas o de las promesas que hizo Joe Biden dentro de la campaña política fue que iba a trabajar en el área migratoria, y lamentablemente esto ha sido imposible porque ha tenido la férrea oposición del Congreso republicano. Y los republicanos, en cambio, sostienen que el derecho al asilo está siendo vulnerado y abusado por los extranjeros, e insiste en que el gobierno debe protegerlos con medidas o acciones que no están regulados. Y es verdad, o sea, el derecho al asilo, o sea, el procedimiento al asilo está siendo explotado por las personas extranjeras a dirección de los coyotes, porque muchas personas vienen con sus historias de mentira y se están aplicando para asilo, lamentablemente, porque la ley norteamericana se lo permite. Y sin embargo, las probabilidades de que la propuesta se convierta en ley son mínimas, porque el Congreso está dividido y ni demócratas ni republicanos tienen votos suficientes. Y vamos a hablar de los temas de la nueva propuesta migratoria que están siendo pasados por los republicanos, y el nuevo proyecto de ley republicana se basa en lo siguiente. Lo primero, la seguridad fronteriza, o sea, impedir que los extranjeros indocumentados crucen la frontera. Segundo, el muro fronterizo. Requiere que el Departamento de Homeland Security reanude la construcción del muro fronterizo e instruye al Departamento de Seguridad Nacional a tomar las medidas necesarias para erigir la barrera a través de infraestructura táctica, vigilancia avanzada y tecnología mucho más efectiva. También tenemos que deben tener retención de las patrullas fronterizas para incentivar a los agentes para que permanezcan en sus puestos con mejores salarios. Recolección de muestras de ADN que obliga a la DCH a cumplir con los requisitos de recolección biométrica y el ADN de los indocumentados detenidos establecido en la ley existente. La reforma de asilo que establecer las normas del tercer país seguro y endurecer los requisitos y elevar el estándar de miedo creíble y acelerar las expulsaciones de casos frívolos. O sea, los casos frívolos son aquellos casos que incluso te querían una inadmisibilidad por inventarse una excusa. Y también hay algo bastante valedero aquí que ellos están solicitando, que es elevar el estándar del miedo creíble, o sea, que la entrevista sea un poquito más difícil. Y una de las cosas que se pretende evitar, también se pretende exigir que el asilo solamente sea solicitado en un puerto de entrada. O sea, el asilo se puede ser solicitado también en el momento que tú vas frente a un tribunal, frente a la corte, después que tú hayas entrado a los Estados Unidos. Y también se pide aumentar la capacidad de los centros de detención fronterizos. También solicitar o excluir de asilo a extranjeros que hayan cometido delitos graves, incluidos delitos relacionados con pandillas, abuso infantil, violencia doméstica y o ciertas sustancias controladas, porque la ley de asilo es la única ley que te permite a ti aplicar y te permite conseguir un asilo en los Estados Unidos, no obstante tú hayas tenido otro tipo de delitos. Entonces ellos están diciendo que quieren que se excluyan personas que hayan sido culpables de cometer ciertos delitos. Y sabemos como muchos de los migrantes están desde su país solicitando el asilo, cuando se crean muchas historias que uno ni sabe cómo es que se las crean. No, y que son regularmente inventadas, que cuando ellos se presentan en unos tribunales, lamentablemente las cortes, por esa razón, no aprueban casi el 80% de los casos que son presentados. También prohíbe al DCH utilizar criterios amplios basados en la clase social
para otorgar la libertad condicional humanitaria, reduce el alcance del estatus de libertad condicional para aclarar que la libertad condicional se utilizará raramente y requiere al DSH que mantenga a las familias juntas bajo custodia mientras se formulan cargos por delitos ilegales. Sí, y lamentablemente este plan ha sido duramente criticado por los republicanos y también por personas dentro del mismo partido y por los demócratas. O sea, también el líder del Senado, Chuck Schumer, está criticando duramente este plan. Vamos a hablar mañana de la crítica y la respuesta de Chuck Schumer.